Buen día. Hoy vamos a realizar la solución de reconstrucción de primera opción del Católica 2024-1. Bien, vamos a empezar. Primer problema. Dice ahí en el gráfico, ABCD es un cuadrado. Calcular el valor de X. En esta pregunta ya nos están dando la gráfica. Por lo tanto, vamos a empezar a colocar los elementos que me van a permitir realizar la solución. Como sabemos, el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces vamos a colocar acá todos sus lados iguales. Un pequeño símbolo indicando que lados iguales. También debemos recordar que la diagonal del cuadrado con el lado forma un ángulo de 45. Es un ángulo característico de esta figura. Entonces acá debe haber un ángulo de 45. Como ya hay 20, acá sería 25 grados. Igual acá, 45 también va ahí. Perfecto. Ahora, debemos recordar que en todo triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos es 90 grados. Entonces acá tengo un triángulo rectángulo, fíjate. Acá tengo un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo voy a sumar sus dos ángulos agudos. Entonces voy a colocar acá que el 45 más X más el 20 que está acá debe sumar 90 grados. Muy bien. Ya, esta ecuación creo que yo sé que tú lo puedes resolver, ¿sí? X igual a 90 grados menos, y acá la suma es 65. Pasa a restar y ya tendremos nuestra primera solución. ¿Correcto? La respuesta será 25. Ya está. Resuelto nuestro problema. Vamos al segundo problema. También hay un cuadrado y eso nos va a ayudar bastante. Tengo ahí en el gráfico ABCD es un cuadrado donde me están dando tres rectas que son paralelas, L1, L2 y L3, de los cuales el dato que me dan es 65 grados y me piden hallar este ángulo X. Ya está. Entonces, recordemos, parecido al problema anterior, que el ángulo que forma la diagonal del cuadrado con su lado es 45. Es característica del cuadrado. Siempre va a ser 45, ya que estos dos lados van a ser iguales. Este lado de acá igual al lado de acá, entonces se forma un triángulo rectángulo isósceles, por lo que este ángulo debe ser 45 grados. Bien, ya está. Y recordemos, ya que L1 es paralelo a L2 y a L3, recordamos los ángulos alternos internos. Acá tengo este 65 con el 45 más X deben ser iguales. Por lo tanto, hago la igualación. Bien, entonces X más 45 grados igual a 65 grados. Por los ángulos alternos internos. Por lo tanto, entonces X será la diferencia. 65 menos 45. Bien. X debe darme 20 grados. Y así acabamos con la solución del segundo problema. Ya está. Muy bien. Continuamos con el problema número 3. Mira, ¿qué nos dice acá? Que en un triángulo ABC se está cumpliendo esta condición, que A menos C es igual a 24. Calcular el valor de X. El gráfico ya está dado, nos dan de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que buscar las ecuaciones para poder encontrar justamente esta condición, que es la que tenemos que reemplazar, que es el valor de 24. Para esto, entonces yo digo, profesor, este ángulo es el ángulo A, este es el ángulo alfa, y el de acá al costadito es el suplemento del ángulo X. Si este es X, acá debe ser 180 menos X. Ahí está. Entonces recordemos nuestra teoría. En todo triángulo, la suma de dos ángulos internos me da el tercer exterior. Bien, entonces el ángulo A sumado el alfa me debe dar 180 grados, ¿no?, menos X. Eso sale observando nuestro gráfico. Ahora, también tenemos el ángulo C, acá está, mira, el ángulo C. Ese ángulo C,
Recordando la misma propiedad, la suma de dos internos me da el exterior. El ángulo C más alfa me debe dar X. Entonces acá ponemos así. C, el ángulo C, más alfa me debe dar el ángulo X. ¿Por qué lo he colocado en esa posición y no al revés? Porque justamente yo quiero que aparezca el A menos C. Entonces acá está el C, al pasar al otro lado vas a pasar con signo negativo y justamente eso es lo que no va a convenir. Porque si lo pongo al revés, no me va a ayudar a resolver el problema. ¿Qué voy a hacer con estas dos ecuaciones? Vamos a sumar las dos ecuaciones. Ya. Al momento de sumar se van a cancelar las alfas. Ahí está, cancelado las alfas. Ahora, este C va a pasar a restar y obtenemos justamente lo que el problema me está dando de dato. A menos el ángulo C que va a pasar a restar. Acá tengo un X, fíjate. Este X va a pasar al otro lado con signo positivo y se va a sumar con esta, acá sería 2X. Entonces acá va a quedar solamente el 180. Estos dos términos ya han pasado al otro lado, 180. Y este es el dato del problema. Justo es 24, ya está. 24 reemplazo. Y ahora sí, eso yo sé que lo puedes realizar. El 24 pasa a restar, que sería 156. 12x será igual a 156. ¿Correcto? Entonces el 2 pasa a dividir y sería 78. La respuesta a nuestro tercer problema. Ya está. Resuelto. Ahora vamos con el cuarto problemita. En este cuarto problema me están dando ya un cuadrilátero. Este cuadrilátero es un trapecio, dice acá. Si en el trapecio A, B, C, D es isósceles. A, clasificación de los trapecios isósceles debe tener dos lados iguales. Entonces vamos a colocar, como ya me están dando de dato que esta es la ABC y este es 8, entonces acá también debe ser 8. Ya está, 8. Y como es isósceles, el ángulo también, estos dos ángulos también deben ser iguales. Acá también debe ir 60 grados. Bien, la pregunta es calcular AD, el cuarto lado que no conocemos. Para esto, ¿qué vamos a realizar? Vamos a trazar una altura que partan de los vértices B y C. Acá tengo una alturita, acá también, ahí está. Altura. 60, 90, por diferencia 30 grados. 60, 90, por diferencia 30 grados. Hasta ahí vamos a reconocer este triángulo, que es un triángulo conocido, es un triángulo notable. Triángulo de 30 y 60. Recordar entonces en este triángulo notable que el que se opone a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa en este triángulo que vamos a sombrearlo, mira. Muy bien, entonces, si este es 8, esto será 4. Igual pasa en el otro lado, también 30 y 60. Por lo tanto, si este es 8, esto será 4. Ahí está. Ya, y esta figura, por simple observación, es un rectángulo. Al ser un rectángulo, sus lados opuestos son iguales. Y ya tenemos la solución a nuestro problema. Simplemente por observación, nos vamos a dar cuenta que todo el lado AD es la suma de estos tres segmentos. Entonces digo así, AD será igual a 4 más 6 más 4 de acá. Nuestra respuesta final, 14. Muy bien, gracias. En el primer problema, la pregunta número 31 nos dice: se tiene un rectángulo el cual excede en 2 unidades a su ancho, en el cual el largo, que estamos viendo por acá, excede en 2 unidades al ancho. Por ejemplo, si al ancho le ponemos un valor X, el largo, como excede en 2 unidades al ancho, debería ser 2 unidades más. Por lo tanto, tenemos ya el largo y el ancho. En un rectángulo, obviamente, el otro largo tiene que ser de la misma medida
y el otro ancho también de la misma medida. ¿Pero por qué? Nos dicen, el perímetro de dicho rectángulo no es menor a 60. El perímetro no es menor que 60. Si no es menor que 60, debería ser mayor o igual que 60. Pero ¿cuál es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados que están ahí. ¿Qué hacemos? Sumamos x más x más x más x, que quedaría 4x, más la suma de estos 2 más 2, que quedaría también 4. Muy bien. Tenemos una inecuación de primer grado, la cual solamente la vamos a desarrollar haciendo una transportación de términos de manera simple. Este 4 va a pasar al otro lado de la desigualdad, restando. Nos quedaría 4x es mayor o igual que 60 menos 4, nos quedaría 56. Este 56 va a ser dividido por este 4. Como este 4 tiene signo positivo, no pasa nada con el sentido de la desigualdad cuando pase a dividir. Por lo tanto, tendríamos que el x es mayor o igual que 56 dividido entre 4 es igual a 14. En la pregunta nos están solicitando, nos están pidiendo calcular el menor valor que puede tomar el ancho. El ancho es el x que están viendo acá. Entonces, como nos dicen que x es mayor o igual que 14, el x mínimo, el menor valor que puede tomar el x es el 14, porque es mayor o igual que 14. Su menor valor sería 14 y es justamente lo que nos habían pedido, que es el menor valor que puede tomar el ancho, y el ancho es x. Una pregunta bastante sencilla, práctica, típica pregunta de examen de admisión, en la cual te argumentan un poco respecto a un rectángulo, una figura geométrica y su perímetro. Obviamente lo han combinado con un poco de inecuaciones. Para nuestra pregunta número 32, lo que tendríamos que hacer es recordar un poquito de la propiedad de logaritmos, la cual era la siguiente. Teníamos logaritmo en base a la n de b a la m. ¿Qué pasaban con estos exponentes que aparecen acá? Simplemente pasaban a multiplicar y uno a dividir. Por ejemplo, este m, que es el exponente del b, venía para este lado, pero multiplicando, quedaría m, y este n que aparece aquí pasaría al denominador. Nos quedaría m dividido entre n. ¿Qué más? El logaritmo queda como estaba, logaritmo en base a de b. Nada más. Entonces, eso mismo vamos a aplicar en esta ecuación logarítmica. Pero, ¿de qué manera? Tenemos acá el logaritmo. Este logaritmo está en base 10. Este logaritmo está en base 10. Como ese logaritmo está en base 10, se sobreentiende que este exponente es igual a 1. Este exponente también vale 1. No es necesario que le pongamos el exponente ni el denominador 1. Por ejemplo, se lee el logaritmo en base 10 a la 1 de x elevado a la logaritmo en base 10 de x. Esto que es el logaritmo de x en base 10 va a venir para este lado porque es el exponente del x. Del mismo modo, este 1 que está por acá va a pasar acá al denominador. De tal manera que nos quedaría lo siguiente. Logaritmo, este de acá, que viene, logaritmo en base 10 de x, multiplica ¿a qué cosa? Al logaritmo en base 10 de x del mismo modo. Pero este de acá, el 1 del denominador, ya no es necesario ponerlo acá, porque se sobreentiende. Y ese producto va a ser igual a 1. Por lo tanto, nos queda el producto de dos logaritmos. Logaritmo en base a 10 de x por logaritmo en base a 10 de x sería logaritmo en base a 10 de x, pero todo elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, tenemos una expresión elevado al cuadrado igual a un valor. Este cuadrado pasaría para el otro lado de la igualdad como más menos raíz cuadrada. Lo vamos a poner por acá, nos quedaría el valor de x, vamos acá, logaritmo en base 10 de x,
va a ser igual a más menos la raíz cuadrada del 1. La raíz cuadrada del 1 va a ser igual a 1. Tenemos dos posibilidades, que sea 1 o que sea menos 1. Por lo tanto, tenemos las dos posibilidades en la que el logaritmo en base 10 de x sea igual a 1 y el logaritmo en base 10 de x que sea igual a menos 1. Vamos a probar, vamos a buscar los dos valores de x. El primer valor de x, ¿cuál sería? El objetivo del logaritmo. Nuestra definición del logaritmo nos dice que esta base tiene que elevar a este número para que salga el de acá. ¿Qué nos quedaría? Que x1, el valor de x1 va a ser igual a 10 elevado a la 1. 10 elevado a la 1. Ahí está. Ya tengo el primer valor de x. El otro valor de x, ¿qué nos quedaría acá? El x2 va a ser del mismo modo. Este 10 lo elevamos a la menos 1 para que salga el otro valor de x. Por lo tanto, este x2 va a ser igual a 10 a la menos 1. Y el 10 a la menos 1 sabemos que es lo mismo que 1 sobre 10. Nos están pidiendo, calcula la suma de los valores de x. Si queremos la suma de valores de x, ¿qué tendríamos? El x1 más el x2 va a ser igual. El x1 es igual a 10 más el x2, que va a ser igual a 10 a la menos 1. Pero 10 a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre 10. Por lo tanto, hacemos nuestra operación con el mínimo común múltiplo. 10 por 10 nos quedaría 100 más el 1 sería 101 dividido entre el 10. Podríamos aplicar acá un chinito, lo que nosotros conocemos como el chinito, nuestra operación donde tendríamos acá el denominador 1. Hacemos la cruzadita con el chinito y nos sale la respuesta. Listo. Pregunta solucionada. Bastante práctica y sencilla. Había que considerar esta teoría. Muy bien. La pregunta 33. Una pregunta bastante directa, ya que te están indicando que se sabe que a es una raíz de la ecuación. Y esta es la ecuación que está apareciendo por acá, es una ecuación cuadrática, en la cual vamos a reemplazar el valor de la raíz que nos están indicando. Así que reemplacemos el valor de a en esta ecuación. Sería a elevado al cuadrado, estamos poniendo en lugar del x, menos 2 veces el valor de a en lugar de x, más al cuadrado menos 12, y esto igualamos a 0. Estamos observando que también va a aparecer una cuadrática. Entonces, ¿qué haríamos? A cuadrado más a cuadrado nos quedaría 2 veces al cuadrado menos ¿qué cosa? Menos 2 veces el valor de a menos 12 es igual a 0. Hemos sumado simplemente reduciendo términos el a cuadrado. Pero si nos damos cuenta, este de acá tiene mitad y tiene mitad. Podríamos sacarle mitad a cada uno. Nos quedaría a al cuadrado menos el a menos la mitad de 12, que vale 6, y este es igual a 0. Desarrollamos esta ecuación cuadrática mediante el método de aspa simple. Nos quedaría a multiplicado por a. Dos números que multipliquen menos 6 y que sumen menos 1 sería menos 3 multiplicado por más 2. Comprobemos. Menos 3a más 2a nos quedaría menos a. Se ha cumplido la condición. Por lo tanto, tendríamos acá los dos valores del a de frente. Podríamos igualar a 0. Como es una ecuación de segundo grado, podríamos hacerlo de esta manera. Tenemos un primer valor de a, sería a1, que sería igual a 3. El otro valor de a, ¿cuál sería el otro posible valor de a? Que va a ser igual a menos 2. Como nos están pidiendo calcular el menor valor de a, el menor valor de a sería en este caso el negativo. El a menor sería igual a menos 2. Respuesta para la pregunta número 33. Ha estado en su nivel. Creo que para hacer una pregunta preguntas de primera opción, creo que podríamos sacarle siempre ventaja, porque el álgebra, como se sabe, es un curso fundamental para los demás cursos. Así que siempre tengamos en cuenta que
nuestra base fundamental para nuestras matemáticas es tu álgebra. Así que gracias, chicos. Aquí tenemos la resolución del examen. Vamos a comenzar con el problema número 18, en el cual nos dicen lo siguiente. Nos preguntan cuántos números de 4 cifras distintas se pueden escribir utilizando los dígitos 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahí está, ¿no? Utilizando únicamente estos dígitos, nos preguntan cuántos números de 4 cifras se pueden escribir, pero ojo, nos piden que estas cifras sean distintas. Vamos a anotar eso por aquí. A, B, C y D, las cifras del número tienen que ser cifras distintas o diferentes, pongámosle. Tienen que ser cifras diferentes, ¿no? Diferentes entre sí, ¿de acuerdo? Bien, entonces el método que vamos a utilizar para resolver ese problema es el método combinatorio. Lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los valores que puede tomar A, los valores de B, los valores de C y los valores de D, y luego encontrar todas las combinaciones posibles, ¿no? Si recordamos lo que hemos aprendido en clase, sabemos que la primera cifra puede tomar cualquier valor excepto 0, ¿verdad? Quiere decir que podría tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Aquí tenemos entonces 6 valores que podría tomar la cifra B, ¿no? Esa es la cantidad de valores que puede tomar. Vamos a calcular ahora cuántos valores puede tomar la cifra B. Fíjate que la cifra B, por ser la segunda cifra, sí podría ser igual a 0, ¿verdad? Ya, pero hay una condición, que la cifra B tiene que ser diferente de la cifra A. Quiere decir que la cifra B puede tomar cualquier valor excepto el valor que tomó A. Nosotros lo que hacemos en forma práctica es suponer que la letra A tomó, por ejemplo, el valor de 1. Si la letra A tomó el valor de 1, quiere decir que la letra B puede tomar cualquier valor menos ese 1. Y por tanto, la cantidad de valores que podría tomar sería también 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Fíjate que el número de posibilidades disminuyó en 1, pero también aumentó por el 1, pero también aumentó en 1 por el 0, por eso es que sigue siendo 6, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora lo mismo con la cifra siguiente. Vamos a determinar la cantidad de valores que puede tomar C, ¿no? La letra C puede tomar cualquiera de estos valores, pero ojo, tiene que ser diferente de A y diferente de B. Lo que hicimos fue suponer que el valor de A era 1, lo que vamos a hacer ahora es suponer que el valor de B era 2. Por tanto, la letra C puede tomar cualquier valor excepto 1 y excepto 2. La cantidad de valores que podría tomar serían 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Serían 5 valores. Y si me has entendido, esto lo vas a poder responder de forma inmediata. La cantidad de valores para la letra D, ¿cuál sería? A ver, seguramente ya lo estás pensando, sería 4, ¿verdad? La cantidad de valores para la letra C sería 4. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor excepto el de A, el de B o el de C. Aquí yo consideré que el valor de A era 1, por tanto no puede ser 1. El valor de B consideré que era 2 y aquí puedo considerar que el valor para D es 3, ¿no? Y quedan 1, 2, 3, 4 valores, ¿no? Si ya sé cuál es la cantidad de valores que puede tomar cada uno de ellos, lo que debo hacer ahora es calcular todas las combinaciones posibles, ¿no? Cualquiera de estos 6 valores se puede combinar con cualquiera de estas 6, también se puede combinar con cualquiera de estos 5 y también se puede combinar con cualquiera de estos 4. El número total de combinaciones se calcula multiplicando, ¿no? 6 por 6, por 5 y por 4. Esto sería 36 por 20 y 36 por 20 sería 720, ¿no? Serían 720 números. Esa sería la respuesta para nuestro problema número 18, ¿no? Nos pedían cuántos números de 4 cifras distintas se pueden escribir utilizando únicamente estos dígitos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es determinar cuántos valores puede tomar cada una de las cifras y luego encontrar todas las combinaciones posibles multiplicando, ¿no? Y la respuesta que encontramos fue 780, ¿no? Era un problema bastante sencillo, ¿no? Vamos a resolver ahora el problema número 19. Vamos a leer juntos. En el problema número 19 nos dicen que en una progresión geométrica, ojo, en una progresión geométrica, los 3 primeros términos son x más 1,
y x más 5, ¿no? Esos son los 3 primeros términos de una progresión geométrica. Y nos piden calcular cuál será el quinto término de esa progresión geométrica. Bien, lo primero que debemos hacer aquí es encontrar el valor de x, ¿no? Para saber cuánto vale el primer término, cuánto vale el segundo, cuánto vale el tercero, y luego poder deducir cuánto valen los términos anteriores. Para eso lo que tendríamos que recordar es que en una progresión geométrica cada término se puede encontrar multiplicando el término anterior por un mismo número, ¿no? Por un mismo número al cual aquí voy a representar con la letra Q. Esa letra Q es la razón de la progresión geométrica, ¿no? Y bueno, algo que ustedes deben recordar, porque también es algo que hemos visto en clase, es que el valor de Q se puede encontrar dividiendo cualquier término entre el término anterior. Por ejemplo, aquí el valor de Q se puede obtener como x más 1 entre x, o también se puede obtener dividiendo x más 5 entre x más 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿no? Se supone que el segundo término se obtiene multiplicando el primer término por la razón, ¿no? Pero x multiplicado por q me da x más 1. Entonces, el valor de q se puede obtener dividiendo el segundo término entre el primero, ¿no? Es lo que hemos hecho aquí, o también dividiendo el tercer término entre el segundo, que es lo que hemos hecho por acá. Lo que debemos hacer aquí es resolver esto como una ecuación y encontrar el valor de x. Vamos a multiplicar en aspa. X más 1 multiplicado por x más 1 sería x al cuadrado más 2x menos 1, ¿no? Eso es equivalente a tener x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Y si multiplico en aspa por aquí me va a quedar x al cuadrado más 5x. Aquí podemos eliminar x al cuadrado. Este 2x va a pasar a restar, me queda que 1 es igual a 3x. Y con eso voy a determinar que el valor de x es ¿cuánto? Un quinto, ¿verdad? Con eso, perdón, un tercio. Con eso voy a determinar que el valor de x es un tercio. Ahora, ahí no termina el problema, ¿no? Si el valor de x es un tercio, quiere decir que aquí es un tercio más 1, un tercio más 5, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos piden es calcular el quinto término de la progresión. Para calcular el quinto término de la progresión tenemos dos opciones, ¿no? Podemos hallar el primero, hallar el segundo, hallar el tercero y luego calcular el término que sigue y luego el término que sigue, o podemos utilizar una propiedad que ustedes deben conocer, ¿no? El término, nos piden calcular el quinto término, ¿no? El quinto término de una progresión aritmética se puede obtener multiplicando el primer término por la razón a la cual he llamado q, elevado a la cantidad de términos menos 1, ¿no? Sí, claro, para hallar el quinto término hay que multiplicar por la razón elevado a la cuarta, ¿no? Aquí el exponente, si recuerda, siempre es 1 menos. Entonces vamos a calcular ese quinto término, ¿no? Vamos a calcular ese quinto término. El primer término era x, ¿no? El valor de x es un tercio. Y me acabo de dar cuenta que aquí me faltó algo, ¿verdad? Me faltó encontrar el valor de q, ¿no? Me faltó encontrar el valor de q. Vamos a encontrar el valor de q aquí, en este espacio pequeño, ¿no? En este espacio pequeño vamos a encontrar juntos el valor de q, que es lo que todavía me falta. A ver, q lo puedo calcular como x más 1 entre x, ¿verdad? X más 1 entre x. Sería entonces aquí un tercio más 1. Un tercio más 1 son 4 tercios entre x, que sería un tercio, ¿no? Y ahí yo creo que no es difícil darse cuenta que el valor de q es, lo voy a poner por aquí, que el valor de q es 4, ¿no? Entonces aquí sería por 4 elevado a la 4. Y lo que queda sería simplemente efectuar las operaciones, ¿verdad? Sería simplemente efectuar las operaciones. Entonces, el quinto término de esta progresión geométrica sería un tercio multiplicado por 4 elevado a la cuarta. ¿Cuánto es 4 elevado a la cuarta? Es 256, ¿verdad? Entre 3, ¿no? Sería 256 tercios. Y esa sería la respuesta, ¿no? Ese sería el quinto término de esta progresión geométrica, que es lo que nos estaban pidiendo. ¿Qué teníamos que recordar aquí? Teníamos que recordar que en una progresión geométrica
cada término se puede encontrar multiplicando el término anterior por un mismo número, ¿no? Que se conoce como la razón, ¿no? El valor de esa razón geométrica, se puede encontrar dividiendo un término cualquiera entre el término anterior, ¿no? En ese caso, x más 1 entre x o x más 5 entre x más 1. Resolviendo esa ecuación obtienes el valor de x. Con el valor de x puedes encontrar también el valor de q, que aquí nos salió 4. Y con esa información puedes calcular lo que te estaban pidiendo, que era el quinto término de la progresión. ¿De acuerdo? Hola a todos, vamos a continuar con la solución del examen de primera opción de la Universidad Católica. En este video vamos a resolver algunos problemas del curso de aritmética. Comenzamos con el primer problema, en el cual nos dicen lo siguiente. De un grupo de 15 alumnos, a 9 les gusta el curso de matemática, a 4 solamente los cursos de letras, y a los que les gusta matemáticas y letras son tantos como aquellos a los cuales no les gusta ni matemáticas ni letras. Al leer el enunciado uno puede darse cuenta que es un problema de teoría de conjuntos. Y para resolver un problema de teoría de conjuntos, al menos un problema de este tipo, lo recomendable es hacer un gráfico de conjuntos, ¿no? Un gráfico como el que yo he realizado aquí previamente, ¿no? Dentro de el universo, dentro del grupo de personas que tenemos, hay personas a las cuales les gustan los cursos de matemática y hay personas a las cuales les gustan los cursos de letras, ¿no? Los voy a poner dentro de esos dos conjuntos. El problema comienza diciendo que es un grupo de 15 personas en total, ¿no? Vamos a poner aquí arriba ese total, 15, ¿no? En todo el universo hay en total 15 personas. Nos dicen que hay 4 personas a las cuales les gustan los cursos de matemáticas. Vamos a ponerlos por aquí, ¿no? Las personas a las cuales les gusta matemáticas son en total 4. Y, hay 9. Son 9 personas a las que les gustan los cursos de matemáticas. Y 4 personas son a las que les gustan solamente los cursos de letras. Las personas a las cuales solamente les gustan los cursos de letras son los que están en esta región, ¿verdad? Claro, no son 9, son 4 personas a las que les gustan solamente los cursos de letras. Están dentro de letras, pero están fuera de matemáticas, ¿verdad? Además, también nos dicen que el número de personas a las que les gustan los cursos de matemáticas y letras, o sea, los que están en la intersección, son tantos como aquellos a los cuales no les gustan ni matemáticas ni letras, es decir, los que están por aquí afuera, ¿no? El número de personas que están en la intersección es igual al número de personas que están fuera de la unión, ¿de acuerdo? Luego la pregunta es, ¿a cuántas personas les gustan ambos cursos? Es decir, ¿cuánto vale X, verdad? Si encontramos el valor de X, ya tenemos el problema resuelto. Ahora, para encontrar el valor de X vamos a utilizar una técnica bastante sencilla, que es la siguiente, ¿no? Como en el universo hay en total 15 personas, la suma de todo lo que está dentro de la unión más lo que está fuera de la unión tiene que ser igual a 15, ¿verdad? Muy bien, ahora, dentro de la unión, ¿qué cosa tenemos? Tenemos estas dos regiones que suman 9, ¿no? Estas dos regiones que suman 9, más esta otra región que es igual a 4, y más esta región exterior que es X, ¿no? Claro, todo lo que está dentro es 9 más X, lo que está fuera es X, y todo eso tiene que ser igual al total, que es 15, ¿no? Entonces ahí el problema ya está prácticamente resuelto, ¿no? 9 más 4 es 13, y si 13 más X es igual a 15, el 13 pasa a restar y nos queda que el valor de X es igual a 2, ¿verdad? Y esa sería la respuesta, porque nuevamente la pregunta era ¿a cuántas personas les gusta ambos cursos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están en la intersección, ¿no? Sería el valor de X, que sería igual a 2, ¿no? Como dije hace un momento, en ese tipo de problemas lo recomendable es hacer un gráfico de conjuntos, reemplazar los datos que nos dan, ¿no? Aquí te decían que había 9 personas en total a las que les gusta matemática, 4 personas a las que les gustan solamente los cursos de letras, y que las personas a las que les gustan ambos cursos son tantas como aquellas a las que no les gusta ninguno de los dos cursos, ¿no? Llenas el cuadro y luego la técnica que se utiliza es sumar todo lo que está dentro de la unión más lo que está fuera de la unión e igualarlo al total. Y resolviendo llegas a la respuesta, ¿verdad? Ese es nuestro primer problema, que es un problema bastante sencillo. Vamos con el problema número 2, que es un problema ya un poco más complicado, ¿no? Yo te diría que de este examen es uno de los más difíciles. El problema dice lo siguiente: en una caja hay 10 fichas.
5 de ellas tienen puntaje igual a 10. 3 de ellas tienen puntaje igual a 30 y las restantes, las dos restantes, porque recuerda que son en total 10 fichas, tienen puntaje 20. ¿No? 5 fichas que tienen puntaje 10, 3 que tienen puntaje 30 y 2 que tienen puntaje 20. La pregunta es, ¿de cuántas formas se pueden extraer 3 fichas de tal manera que la suma de sus puntajes sea igual a 70? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular de cuántas formas yo puedo extraer 3 fichas de tal manera que la suma de los puntajes que están en esas 3 fichas sumen 70. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué valores podrían tener esas 3 fichas para que su suma sea 70. Bueno, si yo quiero que la suma sea 70, una primera opción podría ser, se me ocurre, una ficha de 10 y 2 fichas de 30, ¿verdad? Si tomo una ficha de 10 y 2 fichas de 30, la suma de los puntajes va a ser 70. Pero obviamente esa no es la única opción, ¿no? A ver, ¿de qué otra manera podrías obtener 3 fichas cuya suma sea 70? Bueno, otra forma en la cual podría obtener eso sería, a ver, una ficha de 30 y 2 fichas de 20, ¿verdad? Claro, esa sería otra opción, ¿no? 30 más 20, 50 y más 20, 60, ¿no? Podría ser esta opción o esta otra. Ahora, el detalle es que para esta ficha de 10 hay 5 opciones, ¿no? Y para estas fichas de 30 hay 3 opciones, ¿no? O sea, quiere decir que esto se puede realizar de varias maneras diferentes. Justamente lo que tenemos que calcular es eso, ¿no? De cuántas maneras se puede obtener esta combinación y de cuántas maneras se puede obtener esta otra combinación. Para eso vamos a utilizar las herramientas que nosotros hemos aprendido en el tema de análisis combinatorio, ¿no? Por aquí. A ver, primero, ¿de cuántas formas diferentes podría obtener esta ficha de 10 puntos? Bueno, como hay en total 5 fichas de 10 puntos, podría ser una combinación de 5 en 1, ¿no? O sea, de las 5 fichas que hay en total, elegir una de ellas, ¿no? Y para las otras dos fichas de 30 puntos, la idea sería elegir 2 de las 3 fichas que hay en total, ¿no? Hay en total 3 fichas de 30 puntos. De esas 3 fichas hay que elegir 2 de ellas. Eso se puede obtener como una combinación de 3 en 2, ¿no? O sea, de las 3 fichas que hay en total, ¿no? Elegir 2 de ellas, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos, y estos dos se tendrían que multiplicar, ¿no? Esto lo voy a calcular dentro de un momento, ¿no? Vamos con ese sería operando o tenemos el número de posibilidades para el primer caso. Vamos con el segundo caso. En el segundo caso tendrías algo similar, ¿no? A ver, para obtener esta ficha de 30 puntos tendrías que elegir una de las 3 que aparecen aquí, ¿no? Una de esas 3 fichas tendría que ser elegida aquí. Eso se puede hacer como una combinación de 3 en 1, ¿verdad? O sea, de las 3 fichas que hay en total, elegir una de ellas. Y por aquí algo parecido, ¿no? De las 2 fichas de 20 puntos sería elegir las 2, ¿verdad? Es relativamente fácil, sería una combinación de 2 en 2, ¿no? O sea, de las 2 fichas que tenemos aquí, elegirlas a ambas, ¿no? Y aquí también eso se tendría que multiplicar, ¿de acuerdo? Bien, lo que queda es efectuar las operaciones y calcular cuál es el número de posibilidades que hay en cada caso. Para eso tendrías que recordar primero cómo se calcula una combinación de 5 en 1. Combinación de 5 en 1 es igual a 5. Combinación de 3 en 2 es equivalente a 3 y 5 por 3 es igual a 15, ¿no? Claro, entonces para este primer caso habrían 15 posibilidades, ¿no? Esta combinación se puede obtener de 15 formas distintas. En el segundo caso, combinación de 3 en 1 es 3 y combinación de 2 en 2 es 1, ¿verdad? Operando esto sale 3, ¿no? Que decir que la segunda combinación se puede obtener de 3 formas diferentes y como nos piden el total, ¿no? Como nos piden el total, el número total de posibilidades sería evidentemente la suma, ¿no? 15 más 3, 18, ¿no? Hay 18 formas diferentes en las cuales se pueden obtener esas 3 fichas cuya suma de puntaje sea 70, ¿de acuerdo? Muy bien.
La idea era simplemente, primero calcular qué valores deben tomar estas fichas para que su suma sea 70, ¿no? Vimos que había dos posibilidades, ¿no? Podía ser 10 más 30 y más 30, ¿no? Ahí esa suma sale 70, o también podía ser 30 más 20 y más 20, ¿no? Eso también sale 70. Luego había que calcular de cuántas formas se puede obtener esta combinación, utilizando pues las propiedades que tú has aprendido en análisis combinatorio, y aquí también lo mismo, ¿no? De cuántas formas se puede obtener esta otra combinación, y el número total de posibilidades, evidentemente ahí tenía que ser la suma, ¿no? Muy bien. Ese problema ya es un poco más complicado, ¿no? Por lo menos comparado con el problema anterior. Ok, vamos a continuar por aquí ahora con el problema número 3. A ver, ¿qué cosa es lo que nos dicen en el problema número 3? Atento, nos dicen, un padre calcula la edad promedio de 3 de sus hijos y obtiene 16 años. Ahora, si incluye a su cuarto hijo, el promedio disminuye en 1. La pregunta es bien sencilla, ¿cuál es la edad del cuarto hijo? ¿De acuerdo? Bien. Una manera en la cual se puede resolver este problema es haciendo un cuadro como el que estoy haciendo yo en este momento, ¿no? Fíjate, en este cuadro yo voy a considerar el número de hijos, ¿no?, que tiene este señor y la edad promedio que tienen esos niños, ¿no? A ver, el problema comienza diciendo que este señor calcula la edad promedio de 3 de sus hijos y obtiene como resultado, ¿cuánto? 16, ¿verdad? La edad promedio de 3 de sus hijos es 16. Ahora dice, si incluye a su cuarto hijo, la edad promedio de los 4, ¿no? La edad promedio de los 4 disminuye en 1. Quiere decir que ya no sería 16, sería 15. Ahora, ¿eso por qué ha ocurrido? Porque ha incluido a una persona más, ¿no? Al cuarto hijo. Lo que nos piden es cuál es la edad del cuarto hijo, ¿no? ¿Cuál es la edad del cuarto hijo? ¿De acuerdo? Nuevamente, el problema comienza diciendo que este señor calcula la edad promedio de 3 de sus hijos y obtiene 16. Luego aumenta a su cuarto hijo, ¿no? Le pongo 1 porque es una persona más, ¿no? Es una persona más. Y lo que ocurre es que la edad promedio de los 4 juntos es igual a 15. En realidad lo que dice es que el promedio disminuye en 1, ¿no? Si era 16 se convierte en 15 y te pide la edad del cuarto hijo. Bien, ¿cómo podemos resolver ese problema? Bueno, podemos resolverlo utilizando una herramienta que tú debes conocer, que es la del promedio ponderado, ¿no? Es la del promedio ponderado. Si los datos que nos piden promediar están divididos en dos grupos, la edad promedio se puede calcular, o el promedio total se puede calcular de la siguiente forma, ¿no? Por aquí tienes 3 personas de 16 años, eso sería 3 por 16, ¿no? Más lo que tienes por aquí, tienes a una persona de X años, eso sería igual a 1 por X, eso sería igual a 1 por X. Y eso habría que dividirlo entre el número total de personas, que aquí son 4. Esta operación te tiene que dar como resultado el promedio total, que aquí nos están dando como dato que es 15. Esta operación que acabo de realizar, si ustedes recuerdan, se conoce como el promedio ponderado. Lo que voy a hacer ahora es simplemente efectuar las operaciones, ¿no? 3 por 16 es 48, 1 por X es X, el 4 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar, 4 por 15 es 60, y este 48 hay que pasarlo a restar. 60 menos 48 sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 12, ¿verdad? Por tanto, la edad del cuarto hijo sería de 12 años, ¿no? La forma más sencilla de resolver este problema, como ya mencioné, es utilizando esta herramienta del promedio ponderado, ¿de acuerdo? Y lo que tú tienes que recordar es bien básico, ¿no? Si al principio hay 3 personas de 16 años, la suma de sus edades es 3 por 16, ¿no? Si luego aumentas a una persona de X años, aquí sería 1 por X, ¿no? Esto se suma y para hallar el promedio se divide entre el número total de personas, ¿no? Eso te da como resultado el promedio, que en este caso es dato, es 15, y resolviendo la ecuación llegamos a la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces con eso damos por concluida esta resolución del examen de admisión de Católica. Espero que los problemas te hayan parecido interesantes, espero que te hayan gustado y nos encontraremos en una siguiente oportunidad, ¿no? Muchas gracias.